Muy buenos días, bienvenido a Visionarias, un gusto tenerte aquí, aunque un poco lastimado, esperamos que te mejores pronto. Arturo, bueno, lo que sí está lastimado es la democracia ecuatoriana. Nuevamente, esto que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, que no ve la luz. Quisiera que lo analicemos desde la historia, porque no es la primera vez que esto sucede en el país, pero también preguntarte que si la consulta popular va a ser realmente una solución para que salgamos de estas permanentes crisis políticas y de ingobernabilidad. Gracias, Janet, por la invitación. Espero recuperarme. Seguro me recuperaré antes que la democracia ecuatoriana. Seguro que sí. Eso por descontado. Y un saludo también a tu audiencia. Siempre es un gusto estar aquí en tu programa. Bueno, creo que el presidente y el gobierno se ha visto abocado a empezar a trabajar en esta consulta frente al continuo bloqueo de la Asamblea, ¿no? De esta mayoría en la Asamblea, que además es una mayoría que no propone nada, ¿no? No es una mayoría programática, no es una mayoría ideológica, es una mayoría que lo único que pretende es desestabilización y tomarse de nuevo las entidades de control a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese es su objetivo. Si el presidente cae antes, pues mejor para esos. Entonces, frente a ese escenario, el empezar a trabajar una consulta parece una alternativa viable ante este bloqueo, porque si no, ¿cómo el presidente puede gobernar? ¿Cómo el presidente puede sacar adelante las políticas públicas que se ha propuesto implementar? No le dejan hacer nada, todo es no en la Asamblea, y un no sin propuestas alternativas de ningún tipo, ¿no? ¿No se puede hacer nada importante por decreto? Porque yo creo que hay algunas, es un margen, no es tan amplio, pero hay un margen para poder hacer cambios importantes por decreto, que nunca se aplica, ¿no? Siempre acudimos a la Asamblea Nacional para hacer cambios radicales, cuando quizás hay cambios intermedios que pueden ser importantes para la gobernabilidad y para poder lograr, alguna flexibilidad y apertura, por ejemplo, para la inversión extranjera. El problema con los decretos es que pueden manejarse ciertas cosas con los decretos, pero no pueden ir contra la ley y peor contra la Constitución. Entonces, poco lo que puedes realmente modificar. Puedes intentar hacerlo, pero eventualmente vas a tener ciertos límites que no los tiene una ley que sea además aprobada conforme la Constitución. Entonces, siempre hay limitantes, ¿no? Nuestra Constitución es un poco restrictiva en cuanto al tema de los decretos. No hay tanta facilidad como con la Constitución de los Estados Unidos o con la Constitución de Argentina, en donde sí tienen mucha más libertad de legislar por decreto los presidentes. Aquí no, aquí es bastante restrictivo y eso es complicado, ¿no? ¿Hacia dónde deberían apuntar las preguntas de una consulta popular que realmente genere este desentrampamiento y que nos ayude a hacer un giro y cambios importantes en los temas que necesitamos, como por ejemplo generación de empleo, atracción de inversiones, justamente la gobernabilidad, que pueda promover un nuevo sistema político? Dicen, ¿es posible a través de una consulta popular? Bueno, creo que se han planteado tres ejes, ¿no? El primero justamente el que tú señalas, el de empleo, el de atracción de inversiones, que van de la mano. Probablemente se incluye en la consulta la rechazada ley de inversiones, que es una de las facultades del presidente. Veamos qué pasa también con la ley de empleo, que ha dicho que ya no la va a enviar al legislativo. El tema de seguridad, que también es crucial, y el tema también de reforma política, ¿no? Reforma política que lo que debe hacerse es fortalecer a los partidos políticos, ¿no? Lamentablemente en el Ecuador no tenemos verdaderos partidos políticos, tenemos partidos que son maquinarias electorales, partidos caudillistas, partidos de dirigencia vertical en donde toma decisiones un líder y no hay realmente participación y formación de cuadros, y las consecuencias de eso las vemos en este desastre de asamblea que tenemos, ¿no? Una de las asambleas más vergonzosas de la que tenemos memoria. Entonces, pero el Código de la Democracia no prevé, por ejemplo, actualmente que haya escuelas de política dentro de los partidos políticos, es decir, que el dinero que reciben del Estado se invierta precisamente en la preparación de los futuros candidatos y también que haya unas primarias, por ejemplo. Ahora, si no cumplen, ¿qué podemos reformar si el problema es que no cumplen? Es que justamente lo que tiene ahora el Código de la Democracia son normas muy declarativas. Tienen normas así que realmente obliguen a los partidos políticos a formar cuadros, a tener elecciones primarias,
y sobre todo el grave problema también, Janet, es el tema de tener movimientos políticos y partidos políticos seccionales compitiendo con partidos nacionales. Eso no tiene la menor lógica. Entonces, por eso llega gente que nadie le conoce, que no se saben de dónde salieron, a hacer papelones en la asamblea. Entonces, justamente eso es lo que hay que atacar, ¿no? Ahora, pero hay que recordar el pasado. Cuando se hizo los cambios necesarios para que cualquiera pueda tener un movimiento político y cualquiera pueda ser candidato, se decía que se hizo ese cambio porque los grandes partidos políticos eran también como unos búnkers en donde nadie nuevo podía entrar. Entonces el dueño del partido político tenía como sus candidatos reciclados, ¿no? Y iban de una candidatura, de una elección a otra, y no permitía que cuadros nuevos ingresen. Entonces, por eso se abre para que cualquiera pueda tener un movimiento y se vean nuevas caras. Entonces, ahora, si volvemos al antiguo sistema de tener partidos políticos fuertes, en menor cantidad, mejor, ¿cómo garantizamos que le den paso a gente nueva y no se eternicen los mismos de siempre? Con la obligatoriedad de la alternancia en la dirigencia de los partidos y con la obligatoriedad de la formación de cuadros. No puedes tener un líder de un partido toda la vida, porque esos no son partidos, son organizaciones caudillistas que lo único que hacen es trabajar para entronizar en el poder al caudillo y punto. Esos no son partidos políticos. Entonces, justamente la obligatoriedad de que haya alternancia. Usted puede ser dirigente del partido 2 periodos y se retira, señor, como es en otros países. En otros países, tú ves en España, por ejemplo, que cuando los dirigentes o fracasan políticamente o ya cumplen un cierto periodo, se retiran y dejan paso a los que vienen detrás. Aquí no pasa eso. Aquí tenemos 30 años, 40 años a Jaime Nebot en el Partido Social Cristiano. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que podamos tener un señor a cargo de un partido político toda la vida? Que le heredó además a un señor que tuvo a cargo 30 años más. Entonces, eso no es realmente partido político. Claro, porque la política no se refresca, ¿no? Sigue igual en torno al pensamiento, al mandato y a los intereses, que eso es lo más grave de este caudillo, ¿no? De este dueño del partido político. Pero me pregunto, esta consulta popular, digamos, para hacer una reforma laboral, ¿qué le puedes preguntar al pueblo? Si tienes que hacer toda una reforma, es decir, que le van a poner enfrente como la ley completa, o le preguntan y le dicen, ¿autoriza usted al gobierno nacional a hacer los cambios necesarios para generar empleo? Ahí, ¿cómo sería el punto? Me parece que la Corte Constitucional no te permite eso. Tiene que ser la pregunta muy clara y muy específica en relación a lo que se quiere. No es como darle carta blanca al gobierno para que haga las reformas que considere. Eso está terminantemente prohibido por la Corte Constitucional. O sea, se podría preguntar, por ejemplo, si la gente está de acuerdo con que haya un trabajo por horas, pero con todos los beneficios de ley. Por supuesto, podrías incluir una pregunta que diga, se está de acuerdo con que se permite el trabajo por horas y que éste incluya todos los beneficios de ley, etcétera, etcétera. ¿Está usted de acuerdo en que la jubilación patronal se pague de tal forma? No sé, pero preguntas bastante específicas sobre el tema, ¿no? Ahora, en el caso de la ley de inversiones es diferente, porque la ley de inversiones sí se la mandó a la Asamblea y fue negada. Entonces, ahí sí tiene la posibilidad el presidente de consultar toda la ley. Es decir, ¿usted está de acuerdo con esta ley o no? Pero y ahí, digamos, por nuestra historia, ¿no? Nuestra historia, la gente es poco interesada en realmente analizar contenidos, en realmente analizar los cambios que se necesitan y poder opinar con conocimiento de causa. Hay un desinterés y yo creo que es consecuencia de estas mismas shows que vemos en la Asamblea Nacional. No hay seriedad, no hay confianza y es aburrido. Es aburrido estar viendo cómo siguen peleando y no resuelven nada. Entonces, no sé ahí qué tan efectivo sea, o sea, realmente se lograrán los cambios que se necesita cuando tenemos, también es bien difícil que la gente pueda leerse toda la ley para poder dar un voto consciente. Y puede estar de acuerdo en unas cosas y en otras no. Y entonces va a ser peor que con la Asamblea Nacional. Bueno, el tema de las consultas populares en el Ecuador tiene esa problemática, ¿no? Tiene el problema de que y generalmente en Latinoamérica las consultas populares se resuelven más que nada por el tema de quién pregunta más que lo que se pregunta, ¿no? Hay poco conocimiento de lo que realmente incluye la consulta popular y más que nada se vuelve en una especie de plebiscito sobre la popularidad del preguntante, que en este caso sería el presidente.
Pero yo creo que de todas formas el presidente le está apuntando a eso también. Porque, ok, pensemos que el presidente de la República ha caído en su capital político, ha caído en su nivel de aprobación, pero esta gente cree que su nivel de aprobación está superior al presidente, y no es cierto. El papel de la Asamblea, el papel de la oposición, el papel de UNES, de Pachacutic, de la Izquierda Democrática ha sido vergonzoso en la Asamblea. Entonces, ellos creo que piensan que montándose en una campaña por el no en la consulta popular van a ganar, y no es tan fácil para ellos tampoco, porque su desprestigio también es marcado y acelerado. El papel de la Asamblea es el más vergonzoso de los últimos años de ejercicio del Poder Legislativo. O sea, es realmente un nivel pero que no se ha visto, ¿no? Sin precedentes, creo que ni en la Asamblea anterior, ¿no? Entonces, frente a ese escenario, evidentemente esto se volverá, como suele volverse, en un enfrentamiento entre correísmo y anticorreísmo, porque esos son los ejes, el clivaje principal que ahora divide el Ecuador, ¿no? Pero que se aprovechan de otros antagonismos, ¿no es cierto? Como el que hay entre la costa y la sierra, como el que hay entre empresarios y empleados. Es decir, vivimos en este antagonismo del que se aprovechan los políticos, ¿no? Hay una serie de clivajes y diferencias y divisiones, ¿no? Pero creo que el más importante será este, ¿no? Y yo no creo que para el correísmo le sea tan fácil, porque el correísmo ha perdido fuerza, el correísmo ha demostrado durante todo este periodo legislativo que es una fuerza desestabilizadora, y no de una oposición inteligente, no de una oposición programática, es una oposición simplemente que lo que pretende es desestabilizar para hacerse con el poder. Entonces, por eso también tendrán que responder en una posible campaña por la consulta popular, ¿no? Me preocupa que, no sé si es que para ir a una consulta popular debería también haber un paso a paso, digamos, inteligente y político. Como por ejemplo preguntarle previamente a la gente qué es lo que le interesa para enfocar en ello las preguntas. Por ejemplo, y algunas encuestadoras hacen un trabajo que puede ayudarnos. Click Report presentó esta semana algunos resultados y dice, por ejemplo, ha hecho esta pregunta: permitir la contratación por horas de trabajo sin perder derechos laborales y adquiridos, y el 73% de los encuestados se mostró a favor y el 26, casi 27% en contra. Esto ya le podría dar al gobierno, por ejemplo, una luz sobre cómo debería preguntarle a la gente. Yo estoy seguro que el gobierno hace mediciones todo el tiempo sobre lo que le interesa a la gente y sobre lo que quiere los cambios que quiere, ¿no? Eso es evidente, porque no creo que se lance a ciegas a una consulta. No estoy segura, Arturo. No estoy segura. Yo creo que sí. Sí. Me parece que a veces son tan generales sus declaraciones, ¿sí? Tan abiertas, que no conquistan, ¿no? Como que no llaman la atención, como que no empatizan con la gente. Por eso el presidente de la República también ha ido bajando en su popularidad. Podría tener ahí un problema de comunicación, que eso siempre ha sucedido, ¿no? Pero creo que eso no empata directamente con el tema de qué es lo que le interesa a la gente. O sea, que el gobierno tenga que comunicar mejor, creo que es evidente, pero que los temas que le parezcan interesantes y relevantes a la gente y para los que esté dispuesta a votar positivamente, estoy seguro que el gobierno está haciendo las mediciones del caso. No creo que se lance a una consulta sin haberlo hecho antes, ¿no? Decíamos en esta semana que tuvimos una interesante discusión en un programa que tenemos que se llama Sexto Sentido, que es una mesa de debate que se los recomiendo a todos, martes 9 de la noche, y esta semana justamente discutimos el tema de qué hacer, ¿no? Muerte cruzada, consulta popular, gobernar por decreto, qué es lo que debemos hacer, ¿no? Y ver como los pros y los contras de cada una. Y uno de los panelistas recordó muy acertadamente que ya son 12 años de que no hemos hecho el censo nacional. La técnica dice que hay que hacerlo cada 10 años, lo cual le daría al Estado, al gobierno, una radiografía muy clara de cómo está, dónde está, cuál es la situación de la gente, cuáles son sus primeras necesidades y anhelos. Antes que una consulta popular, ¿no deberíamos hacer un censo como para poder tener toda esa información y poder realmente gobernar con y para el pueblo? Sería lo ideal, pero el problema con el censo es que toma mucho tiempo, es muy costoso, y la sistematización de los datos que se obtienen con el censo es muy, muy compleja. Entonces no vas a tener esa información muy pronto, por más que el censo empiece hoy. Entonces, y mientras tanto el tiempo sigue pasando y el gobierno sigue sin poder implementar las políticas públicas que quiere implementar. Pero entonces digamos que para los cambios inmediatos que hay que hacer no es una herramienta eficaz o eficiente, pero
para poder, digamos, establecer políticas de Estado que se deben mantener a futuro y que deberían respetar todos los partidos políticos, sí se debería hacer. Por supuesto. Yo entiendo que está retomándose el tema del censo que se paralizó justamente por... recordemos que el censo se iba a realizar en el año que empezó la pandemia. Entonces, claro, todo eso ha dificultado la posibilidad de hacerlo. Entiendo yo que están retomando el tema, pero claro, es un insumo importantísimo el censo. Estoy totalmente de acuerdo y tiene que hacerse como sea, porque todos necesitamos de esa información, la academia, el gobierno, los políticos, todo el mundo. El punto es que, repito, no va a ser el tiempo suficiente y el gobierno ya no puede perder más tiempo, porque su capital social se sigue desgastando. Entonces hay que pensar ya en formas en que pueda implementar lo que quiere hacer, ¿no? Ahora, en esta encuesta que presentó Click, hay otra que presentó Market que la vamos a desglosar la próxima semana, pero en esta que presentó Click también hay una posición interesante por parte de la gente a favor más de una muerte cruzada que de una consulta popular. Eso también no sería un termómetro, porque digamos el gobierno tiene, y con toda razón, tiene temor de que yéndose a una muerte cruzada pueda perder unas nuevas elecciones. Pero si tenemos una asamblea con su imagen totalmente deteriorada y tenemos una encuesta, en este caso, me imagino que ellos tal vez también tienen una, que la gente se muestra a favor de una muerte cruzada, de que todos se vayan a su casa y darle una oportunidad al presidente de la República de gobernar solo 6 meses y luego convocar a unas nuevas elecciones donde deberíamos ver caras nuevas y por lo menos ánimo y voluntades nuevas para poder entrar en un sistema en que se pueda gobernar. Sí, yo estoy de acuerdo con la muerte cruzada. Es una herramienta que complicada, que además implica una apuesta por parte del gobierno, porque significa también la posibilidad de que salga antes, ¿no? En estas nuevas elecciones que se convocarían. Pero nuevamente, o sea, yo me pongo a pensar, un gobierno atado de manos durante 3 años, en donde no puede aplicar nada, ¿sí? En donde no puede hacer nada del programa que tiene. ¿Qué es preferible? ¿Jugársela a esta apuesta o quedarse esos 3 años sin poder hacer nada? Yo creo que lo preferible es jugarse la apuesta. O sea, de que tiene que hacer algo, tiene que hacer algo, pero claro, como está, no algo se puede tiene que hacer, evidentemente algo tiene que hacer, porque con esa asamblea, como está configurada ahora, no se puede trabajar. Entonces, o la consulta popular, que es una medida menos radical, menos drástica, o finalmente la muerte cruzada, en donde se verá realmente quién es quién, ¿no? Porque, nuevamente, ¿no? Creo que la asamblea también está la oposición, ¿no? La mayoría de oposición está tratando de orillarle al presidente a que se vaya a una muerte cruzada, porque ellos están pensando que podrían ganar en unas siguientes elecciones, pero eso no es cierto. Una asamblea con el desprestigio que tiene, estás viendo los indicadores de Click, ¿no es cierto? Nosotros tenemos los indicadores de Latin American Public Opinion Project de la Universidad de Vanderbilt, en donde la institución que menos confianza genera, lamentablemente, porque eso es lamentable para la democracia, para las instituciones políticas, es justamente la asamblea. Entonces a la gente no le va a disgustar que el presidente les mande a la casa y entrar en una campaña en donde el mensaje del Ejecutivo tiene que ser, por culpa de ellos es que estamos así. Entonces no la van a tener tan fácil tampoco. Entonces esta gente está creyendo que sí, que muerte cruzada y ya se hacen con el poder antes y yo no creo que sea así. Dentro de la reforma política, que creo que es la base para que se pueda gobernar a futuro, ¿no es cierto? Dejar sentadas las bases para que esto que está sucediendo ahora no vuelva a suceder. ¿Cuáles deberían ser esas reformas que se deben proponer? Dentro de la reforma política, sí. Sobre todo sustancialmente lo que hablamos al principio, Janet, el tema de la reforma a la ley, al Código de la Democracia, ¿no? En relación a fortalecer a los partidos políticos. Realmente que tengamos verdaderos partidos políticos ideológicos, partidos políticos programáticos que presenten propuestas, no partidos caudillistas, partidos que generen cuadros, partidos que preparen a su gente para la profesionalización de la política. Lo que vemos en la Asamblea es justamente la falta de eso, ¿no? Gente que no tiene idea de política, gente que no sabe hacer política, gente que ni siquiera tiene nociones del procedimiento parlamentario, cosas tan esenciales, ¿no? Y que no tienen asesores, que se asesoran con gente que
que tampoco sabe. Entonces, en esto hay que incidir sobre todo, ¿no? Y lo que te decía también del tema de la desaparición de los partidos, de los movimientos seccionales, no de desaparición, pero que no puedan participar en el ambiente nacional, que se queden en su ambiente seccional, para que justamente incidan en la política desde ese nicho, pero no podemos tener un movimiento seccional que nadie conoce, que nadie sabe, que pone un asambleísta en legislativo y que no sabemos a quién responde. Y entonces ahí vienen los camisetazos, los cambios de posturas, la no obediencia partidaria, a mí no me gusta, entonces me voy, ¿sí? Entonces tenemos que tener partidos de verdad. Pero yo no sé si es que valga la pena mantener esta posibilidad de que haya muchos movimientos, porque si no se produce lo que se produjo aquí en Quito, o sea, no pensemos como en las poblaciones de provincia, sino pensemos lo que pasó aquí en Quito, 18 candidatos a la alcaldía de Quito y mire cómo está Quito. Bueno, en ese sentido, Participación Ciudadana, a la que yo pertenezco como miembro del directorio, ha presentado una propuesta muy interesante justamente en relación a los afiliados, a los adherentes, a la desaparición de los adherentes, porque los adherentes implica que yo puedo adherirme a este movimiento, a este partido, a este otro, ¿no? Y ya, entonces todo el mundo tiene firmas para entonces es muy fácil crear un movimiento político. Entonces la desaparición de los adherentes y la necesidad de que te afilies, de que te comprometas con un partido político, eso ya de plano va a reducir el número de partidos, porque ya no va a ser, y de movimientos, porque ya no va a ser tan fácil crearlos, ¿no? Y la idea de también poner umbrales electorales para que los partidos que no reúnan cierto porcentaje de votación en unas elecciones desaparezcan, así, de plano. Entonces sería esa una de las reformas. No sé si otra de las reformas, ¿cómo podemos evitar que, como darle todo ese poder al caudillo, ¿no? Como que los partidos políticos se creen, se formen, crezcan alrededor de un caudillo y sus intereses? Entonces no sé si es que, no sé, se me ocurre en mi ignorancia sobre el tema, nada de caras de líderes o dueños de partidos o ex líderes o ex presidentes o Eloís Alfaros o no sé, nada de caras, sino emblemas. Sellos, no sé, marcas. Programas. Y pues las únicas caras que uno debería ver son las de los candidatos que se presenten en cada elección. Porque mira que lo que hace Alianza País, ¿no? Y lo que han hecho todos los partidos, o sea, el Partido Social Cristiano cuántas veces utilizó la imagen de León Febres Cordero para poder ganar elecciones, y ya sin que León sea candidato, lo mismo hacen ahora con Nebot y Rafael Correa. Es como si le convencieran a la gente de que está votando por Rafael Correa o porque él vuelva, o sea, se malutiliza la figura y se engaña a la gente. Claro, por supuesto, es que el correísmo es un partido esencialmente personalista, pero eso se llama correísmo, que implica una personalización de la política al máximo, en donde no se habla de programas, no se habla de propuestas, lo que se habla es de líder. Y entonces votar por el partido de Correa es votar por Correa y apoyarle a Correa. No es votar propuestas, no es apoyar propuestas o programas, es simplemente esa relación directa, ¿no? Típica de los populismos, el líder y sus seguidores, ¿no? Entonces, eso evidentemente no es un partido político de verdad, y sobre eso hay que trabajar, sobre la generación de cosas. ¿Dónde están los nuevos liderazgos de Alianza País, por ejemplo? No hay ninguno. No hay. Y para poder generar líderes, o sea, ¿cómo empezamos? Porque si les das a los partidos políticos tal y como están ahora la responsabilidad de crear estas escuelas, de crear formación, o sea, tendrían que empezar de 0 y buscar quién les ayude, porque no tienen el sistema implementado. No es que está dormido el sistema, es que no lo tienen. ¿Cómo empezarían? ¿Quién debería dar esa primera preparación a los líderes para que los líderes puedan capacitar a los de abajo? Bueno, aquí hay expertos en partidos políticos, varios. También hay organizaciones internacionales que ayudan en esto. IDEA Internacional, por ejemplo, es una organización que ayuda en el fortalecimiento de los partidos políticos y que te ayuda a generar cuadros. Participación Ciudadana hace formación de cuadros, hace formación de liderazgo político. Hay algunas organizaciones que lo hacen. Claro, entonces, pero deberíamos decirles que tienen que suscribirse o tienen que adherirse, es que ese es el punto, tiene que ser obligatorio. La ayuda de estas organizaciones, porque si lo van a hacer internamente y a su manera, entonces no vamos a generar ningún cambio. Tiene que ser obligatorio, que esa es la propuesta que se está proponiendo, que
la redundancia, es lo que se está proponiendo, ¿no? Que justamente haya la obligatoriedad de generar cuadros, haya la obligatoriedad de pasar la posta, no el eternizarse en la dirigencia de un partido 20, 30, 40 años. ¿Cómo hacemos porque esto, digamos, puede quedar en el papel súper bien, pero ¿cómo hacemos que la gente se interese en adherirse a los partidos políticos, en prepararse políticamente, en realmente definir su ideología para pertenecer a uno o a otro partido político? Porque otra de los males que tenemos es este desinterés total que hay de la gente. Nadie quiere ser candidato a político, ni a asambleísta, ni a ministro, ni a presidente, ni a juez, ni a contralor. O sea, nadie quiere participar directamente en todos los ámbitos, ¿no? de la política y la gestión de un gobierno, de un Estado. Es que es un círculo vicioso. Justamente la política está tan desprestigiada por la clase política que tenemos. Una clase política que ¿de dónde surge? De esos partidos políticos que en realidad no son partidos políticos, sino organizaciones caudillistas verticales. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Hay que romper ese esquema y empezar a formar cuadros. No va a ser un cambio, no va a ser un cambio de la noche a la mañana, pero en todo caso va en alguna forma a incidir en que haya unos nuevos políticos, que ahí empiece la gente sí a interesarse en hacer política, porque ahora hacer política es ir al circo de la asamblea en donde no pasa nada y en donde todo lo que sucede en realidad es una vergüenza, ¿no? Y para empezar de nuevo, ¿no debería haber la posibilidad de que nuevos líderes puedan conformar nuevos partidos políticos? Porque si queremos generar esta idea de cambio, y vas a tener que pertenecer a Alianza País, o como se llamen ahora, o al Partido Social Cristiano, o a la Izquierda Democrática, que han dado muestras de no tener ese interés y liderazgo político, responsabilidad política frente al país y frente a la política misma, ¿no? La han desprestigiado. O sea, si no sé, a un joven, si tú le dices, no, es que ahora vas a entrar a esta escuela, pero es de la misma Izquierda Democrática o es de la misma Revolución Ciudadana, tal vez no van a querer, pero si hay nuevos partidos con nuevos líderes más frescos, con nuevas visiones, con nuevos colores, no sé, quizás sea más efectiva esta posibilidad de refrescar la política en nuestro país. Puede ser los nuevos partidos, puede ser los partidos antiguos que generen un cambio generacional en sus cuadros también, para atraer gente. Creo que la Izquierda Democrática hizo algo de eso en los últimos tiempos, pero lamentablemente estamos viendo que no ha servido para mucho. En todo caso, sea como sea, lo que hay que hacer es profesionalizar la política, crear políticos profesionales, crear políticos que estén comprometidos con un programa, con una ideología y con unas ideas de cómo debe ser la relación del Estado con la sociedad. Y eso plasmarlo a la gente para llevar esos programas al gobierno. Perfecto. Arturo, muchísimas gracias por ayudarnos a analizar este tema que está en este momento en la palestra. Vamos a ver, el gobierno ya dijo que ya se ha sentado a pensar cuáles van a ser, a definir cuáles van a ser las preguntas que se van a hacer en esta consulta popular. Se me queda una cosa y creo que es importante, hay una iniciativa ciudadana también de hacer una convocatoria a consulta popular. ¿Ahí cómo hacemos? O sea, se tienen que tarde o temprano unir las dos iniciativas, porque esta organización ciudadana ha dicho que no quiere tener nada que ver ni con gobierno, ni con políticos, ni con partidos, ni con nada, sino que sea sacramentadamente y virginalmente ciudadano. ¿Va a ser posible eso? ¿Qué puede ser la Corte Constitucional si hay dos propuestas frente a una consulta popular? No puede haber dos consultas, Tendrá que tramitarse conforme lo que establece el procedimiento de la Constitución y de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, y ver si es que llega a buen puerto, porque recordemos lo que pasó con la propuesta de Pablo Dávila y el Comité de Reinstitucionalización, que se quedó en el limbo luego del rechazo en el debate de la Asamblea. Entonces, creo que se aplaude la buena voluntad de esta iniciativa ciudadana. Yo no conozco bien la propuesta ni qué es lo que plantean, pero es un camino cuesta arriba, ¿no? Entonces veamos más adelante cómo lo van definiendo, ¿no? Claro, yo creo que lo mejor, digo, yo también no conozco mucho esta organización, pero sería poder llegar a un acuerdo con el gobierno. Tienen buenas ideas, pero tienen que recoger 1.200.000 firmas, eso cuesta un montón, y para que tengas 1.200.000 firmas válidas, creo que tienes que recoger el doble, algo así es verdad, no conozco bien, pero ya le vamos a preguntar a Rudy Hidalgo, que es la experta en ese tema. Pero gracias, Arturo, por ayudarnos a analizar este tema.